Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Bueno, pues hoy tenemos un encuentro diferente a otros que hemos tenido y bueno, para mí es mucho más que para la gente que a lo mejor todavía no te conocen, porque has sido mi compañero, has estado estudiando en la Escuela de Susurros del Cielo y de Mediunidad. Ujú. Vale, entonces, como alumno, pues ha sido excelente, como compañero igual, aunque no nos conocemos físicamente, pero nos hemos conocido virtualmente. Algún día llegará ya el momento. Así que bueno, con este proyecto que estás haciendo, pues me gustaría que compartieras hoy para toda la gente, primero que no te conoce, cómo has llegado hasta las TCIs, qué es lo que te ha hecho el llamado, y bueno, luego vamos a ir haciendo algunas otras preguntas, pues para a ver qué tal, qué nos cuentas. Bueno, pues esto viene a raíz de hace 8 meses que mi mujer pues falleció y bueno, pues entré en una especie de shock ahí, shock traumático que me quería morir, o sea, no quería seguir vivo porque no podía con ello, era algo que no era capaz de asimilar. Y bueno, yo soy una persona que me gusta mucho estudiar e investigar cosas y tal. Y entonces en un momento dado nada es por casualidad, pero porque ahora lo sabemos. En un principio lo pensé que era casualidad. Pues me llegó un vídeo de, de ECMs, de este doctor que se llama, bueno, no sé cómo se llama. Sí, Chatarra, puede ser. Segarra, efectivamente. Y entonces empezó a hablar de, pues eso, de experiencias de gente que había vuelto, o sea, que había muerto clínicamente con encefalograma plano, con parada cardiorrespiratoria, y después de unos minutos, incluso algunos media hora incluso, ¿no? Pudieron ser reanimados, pues con todos los adelantos que hay en día para eso, ¿no? Que es la adrenalina, los desfibriladores, todo este tipo de cosas. Y entonces cuando despertaban, pues algunos han empezado a contar la experiencia que han tenido, ¿no? Y entonces, que han tenido, y se ha comprobado que esa experiencia la han tenido cuando estaban así, cuando estaban ya clínicamente muertos, ¿no? Y entonces, Ujú. pues ese tipo de experiencias te pones a pensar y dices, joder, si parece que hay algo más allá de la muerte, ¿no? O sea, parece que según cuentan, muchos lo relatan, lo que han vivido, y además se comprueba que es verdad, porque ellos salen de su cuerpo y entonces empiezan a ver cosas que luego se comprueba que todas esas cosas que han visto sí que estaban pasando en ese momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues además el doctor Sansegarra, que es un tío muy serio, muy formal, no se va a inventar nada. Y luego empiezas a investigar y no solamente está él, hay miles y miles de casos en Estados Unidos, en otros países, con otros médicos que lo están estudiando. Está la Fundación ICLOVI también, que también se dedica a eso, ¿no? Y tienen un montón de experiencias estas que son comprobadas, porque son muertes en un hospital y entonces sí, se comprobaba que había muerte clínica, parada cardiorrespiratoria, encefalograma plano, todo esto se podía comprobar, ¿no? Entonces esas se dan como efectivas, ¿no? Porque luego hay muchas experiencias cercanas a la muerte de gente que no estaba en el hospital y entonces no se puede comprobar, pero también lo han tenido, ¿no? A lo mejor en accidentes de tráfico y han estado muertos un tiempo, luego han vuelto, ¿no? Pero claro, no tenían el aparataje ese puesto, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé a investigar, ¿no? Empecé a investigar y yo soy una persona que cuando tiene interés en algo, pues me meto a fondo, ¿no? En todo lo que he hecho en mi vida, en las varias cosas que he hecho, siempre me he metido a fondo, ¿no? Me decían, mi mujer, que era, o bueno, sigue siendo mi mujer, pero era psicóloga, que era obsesivo compulsivo. O sea, si me daba por algo, no hay que me pare, ¿no? Entonces, ahí empecé a ver muchas cosas, ¿no? Y de repente encuentro transcomunicación instrumental y mediunidad, ¿no? Me metí en un grupo que tú conoces, que es el de Encuentra a tu ser querido fallecido, y ahí conectábamos muy bien todos porque todos estamos ahí por la misma causa, ¿no? Entonces, porque solo sabe lo que se siente uno, el que lo ha sufrido también, ¿no? Porque cuando hablamos de las pérdidas y tal, cuando tú pierdes a un ser querido, de verdad,
al que amas, al que quieres, pues la pérdida es terrible, ¿no? Entonces, los únicos que comprenden tu caso son los que han pasado por lo mismo, ¿no? Y en ese grupo, pues, que estabas tú también, y se hablaba de unidad y tal, y entonces me interesaron las dos cosas, ¿no? Y empecé a estudiar lo de transcomunicación, de mucha gente que se dedicaba a esto y tal, pues todo el día metido en internet mirando cosas, mirando cosas. Y bueno, yo con mis conocimientos informáticos y luego mi hijo también, que es técnico de sonido e imagen, que ha sido realizador de televisión, ha sido cámara, y yo me he dedicado mucho tiempo, mucha parte de mi vida informática al tema de streaming de vídeo y tal, todo esto, ¿no? Y se lo comenté a mi hijo y digo, podemos hacer una plataforma para ver todo esto y tal y estudiarlo, ¿no? Teníamos mucho avanzado en el plan técnico, ¿no? Porque toda la transcomunicación, como sabemos, pues es comunicación a través de dispositivos digitales y electrónicos, ¿no? Desde radios a teléfonos móviles, ordenadores, todo. Antes solo se utilizaba lo que había, que era pues las radios, ¿no? Pues los magnetofones que había antes de cinta y todas estas cosas, ¿no? Y televisores de blanco y negro, pero cámaras antiguas, que es lo que había, ¿no? Para conseguir psicoimágenes y todo ese tipo de cosas, que luego hablamos de ello. Y entonces, bueno, pues nos pusimos adelante y yo empecé a investigar ya y empecé con unas aplicaciones de móvil estudiando porque por lo visto hay mucha tontería en esto. Hay aplicaciones que te toman el pelo, ¿sabes? Que están ya como predeterminadas, hay palabras ya hechas completas y tal. Y entonces, estudiando, digo, tiene que haber alguna que sea de fiar, ¿no? Y entonces me encontré con una aplicación que es de un grupo que se llama Spine Paranormal, que lo utiliza un grupo de investigación paranormal, que es un VIPS Barcelona, BNC, que tienen varios vídeos y tal. Y vi su aplicación y la puse en mi móvil, ¿no? La puse en mi móvil y empecé a tener resultados, ¿no? Resultados que al principio me asusté, digo, vaya, es que parece que me contestan y todo. Y sobre todo porque sé que esa aplicación sí funciona, porque al hacer preguntas concretas, te responde a algo que nadie sabe, porque sí que esas aplicaciones están basadas en diccionarios de fonemas y los sueltan aleatoriamente, ¿no? Entonces, pues bueno, el hecho de que en el diccionario esté mi apellido es imposible. Además, mi apellido no es un apellido tampoco muy usual y tal. Y entonces yo le pregunto, que si luego si quieres lo vemos, cuál Sí, es, cuál es mi apellido, y me dice mi nombre y me dice mi apellido, ¿no? Entonces dices, bueno, esto, bueno, y a partir de ahí, pues empiezo a investigar, investigar. Y luego tenía contactada una sesión de mediunidad, de medium, con los del Más Acá, que tú también los conoces, con sí, Miguel. con Miguel. Ujú. Y, y bueno, pues yo antes de todo esto no creía en nada, ¿sabes? O sea, Eso te iba a preguntar. Tú antes de esto, no, del contacto con el más allá no creías nada. para mí era que no, o sea, no, que O te sea, mueves. lo habías escuchado, pero tú como no te tocaba nada, pues dijiste, bueno, pues ahí lo dejo, pero no me lo creo. No, sí, no me lo creía, tampoco, ¿sabes? Tampoco me reía de ello, ni mucho menos, pero lo oía y tal. Y me gustaba mucho, cuando yo era joven, los programas de Jiménez del Oso, de Ujú. Más Allá y tal, todo esto, ¿no? Era muy interesante. O sea, que sí que tenía un interés de, joder, esto de que haya algo después y tal, ¿no? Y porque antes en televisión española había muchos programas de este tipo, pues eso, de temas paranormales y tal, que hoy día no hay nada de eso, ¿no? Sí, Y está el milenio o algo así, ¿verdad? Cuarto milenio, sí. pues, es mucho más moderno de Iker Jiménez, ¿no? Pero claro, estamos hablando de los años 80 por ahí, ¿no? De Jiménez del Oso. Bueno, pero sí, cuando me puse a ello, pues empecé a alucinar, digo, ostras, y tal, ¿no? Y bueno, con la sesión de mi unidad, pues me empezaron a contar cosas de mi mujer, porque yo quería ponerme en contacto con ella a toda costa, porque yo desde que pasé ya el shock traumático fuerte, todo mi empeño era comunicarme con ella.
Ya cuando vi que había algo después, digo, tengo que comunicarme con ella como sea, tengo que saber cómo está, si está bien, que, ¿sabes? Sobre todo que esté bien y que esté ahí, ¿no? Es lo que más te preocupa cuando cuando ya has pasado ese momento malo del principio de terrible y te enteras de que puede haber algo más, dices, no, yo me tengo que poner en contacto con ella y tengo que hablar con ella, ¿no? Tengo que ¿Y saber. ella alguna vez se mostró con haciéndote, por ejemplo, con señales, con que se te encendían las luces, se te apagaban? ¿Alguna cosa así extraña te sucedió cuando ella murió y pasó al otro lado? Claro. Lo que pasa es que tienes que saber que esas cosas pasan. Si no sabes nada de eso, no te vas a dar cuenta. Entonces, Mm. este de que hablamos, de encuentra a tu ser querido, Sí. fallecido, pues empezaron a hablar de sincronicidades, ¿no? Y coño, sincronicidades tal, ¿no? Entonces yo empecé a ver que sincronicidades son las sincronicidades o sincronías de Jung, que es un psiquiatra, psicólogo, alumno de Freud. Y entonces empecé a ver Jung, porque yo ya digo, soy un pollón. eh, la sombra de Jung y todas estas cosas, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Y entonces te das cuenta que Jung lo que dice que está todo conectado. Todos estamos conectados, ¿no? Todos somos una unidad y estamos conectados, lo que pasa es que nos desconectamos y hasta que no nos pasa algo así, no volvemos a buscar el origen otra vez. Esto lo que llamamos casualidades no son casualidades, son sincronías. Yo te voy a contar una, por ejemplo, que me pasó a mí, ya sabiéndolo, porque ya cuando lo sabes empiezas a verlas, como que se te abre el cerebro, ¿no? Y empiezas a ver esto, porque si no lo sabes, te van a pasar desapercibidas. Pero cuando ya sabes que existen, pues estás como abierto a que pasen, ¿no? Me fui a una clínica a sacarme la muela y yo y mi mujer siempre íbamos juntos a las clínicas, al médico, siempre estábamos juntos, ¿no? Nunca, si voy al médico, viene conmigo y hablamos los dos con el médico de lo nuestro y tal. Y entonces fui al dentista y claro, me siento allí ya y me pusieron la anestesia y me dijo la dentista, oye, voy a hacer unas cosas y tal. Era una clínica grande, ¿no? De odontología y tal. Y dice, mientras que estás de efecto, voy a hacer unas cosas, ¿vale? Y yo me senté ahí y dije, en voz baja, pero lo dije, Lucía, ¿estás ahí? ¿Estás conmigo? Dije, exactamente. Y al segundo, o sea, al segundo de decirlo, oigo en el pasillo que dicen, hola, Lucía. Wow. O sea, entró alguien entró, conocida de la clínica, que se llamaba Lucía. Lógicamente, hola, Lucía, porque la conocían. Pero el que yo piense y diga, Lucía, ¿estás aquí? Y que al segundo pase eso, ¿es posible? Sí, es posible, pero probable, muy poco probable. Bueno, pues de esas muchas, ¿no? Empieza a tener de esas y empieza ya a decir, joder, esto aquí y quiere comunicarse conmigo, porque cuando hacen sincronicidades, se llama de las dos maneras, pues es que quieren decirte, oye, que estoy aquí, que estoy aquí, Así es. estoy viva, que estoy aquí, ¿no? Y claro, ya eso te empieza a cambiar todo, ¿no? Porque, hombre, siempre vas a echar de menos a la persona, al ser querido fallecido, porque físicamente no está contigo y es muy doloroso, pero es Mm. buen consuelo el saber que esa persona sigue y que te puedes comunicar con ella, ¿no? Y te puedes comunicar, ¿no? Entonces, pues todo mi estudio empezó ahí y ahí estamos, ¿no? Una cantidad de cosas que ya tenías, ya practicabas. El tema de, por ejemplo, yo cuando tú me hablaste la primera vez de las TCI, yo no sabía, sí, por Sonia Rinaldi, que había algo de eso, no sabía exactamente el qué, pero me empezaste a explicar que tú tenías como una aparatología que habías comprado expresamente para comenzar o tú ya llevabas tiempo con todo eso. Yo ya llevaba tiempo, o sea, cuando te conocí a ti en el curso, te enseño Ujú. por aquí, pues ya llevaba estudiando bastante y estaba haciendo ya experimentos, ¿sabes? Estaba haciendo experimentos con aparatos. Yo fundamentalmente he utilizado radios modificadas, que son radios que están modificadas de tal manera que hacen un escaneo de todas las emisoras, pero no paran en ninguna, ¿no? Pues es un poco, si te pones a estudiar, el origen de esto es que los primeros transcomunicadores que utilizaban radios de válvulas antiguas, que era lo que tenían en ese momento,
lo que hacían es con el dial, le daban así para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. O sea, iban recorriendo las diferentes frecuencias y ahí vas Ujú, palabras y cosas. En parte son ruidos de la radio, algunos fonemas de presentadores de programas, ¿no? Y presentadoras. Y música, todo se junta y empiezan a formar palabras, ¿no? Son palabras, muchas son palabras muy claras, porque a lo mejor es un locutor que ha dicho hola, que no sé quién, pero se ha quedado con el Lola solamente, ¿no? Y claro, los del más allá son capaces de, de alguna manera, unir ese puzzle y formar palabras con ello, ¿no? Que para nosotros es imposible, pero para ellos no, porque ellos, su tiempo no es lineal, ahí el tiempo no es como aquí. Entonces, ellos viven en un presente, entonces pueden coger aquí, allá, tal, ponerlo cuando les dé la gana y mostrarlo, ¿no? Entonces, porque ahí pues están digamos, no es un sitio, es adimensional. Ellos están y te oyen, nos ven, y entonces pueden hacer cosas, como son las sincronicidades, porque lo que te digo, cuando dice hola Lucía, pues no, ella no ha llevado a una persona ahí para que diga hola Lucía. Se ha dado esa, ¿sabes? Por lo que decimos, porque está todo conectado, ¿no? En la física cuántica, lo que se llama también la relación entre partículas, está todo, y bueno, por ejemplo, si alguien quiere ver más de todo el tema este, está, por ejemplo, Jacobo Grinberg, que es un neurofísico, que científico, desa- es el que se desapareció por investigar todo esto. sí, apareció de manera misteriosa, y entonces él demostró que que hay una unión de partículas, o sea, lo que son los átomos, que cuando algo se mueve todo, ¿no? Y entonces él hablaba de la letics, que es toda la información. Nosotros somos información, damos información y recibimos información. Nuestros sentidos limitan esa información. Él decía que la realidad, que nuestra mente forma parte en la creación de la realidad que percibimos. O sea que la realidad existe porque existimos nosotros. Porque de ahí está basado la película Matrix, ¿no? Lo que él llama la Letis, que es toda la información que existe, y cómo Matrix acceden a esa información y pueden hacer cosas como volar o tal, o hacer un montón de cosas, ¿no? Y entonces ahí está basado, por ejemplo, los milagros de Jesucristo, porque él tenía información de cómo podría, pues, curar enfermedades, pues, que los ciegos vieran, que los sordos oyeran, que los tetraplégicos anduvieran, en fin, porque tenía esa información, este hombre, Jacobo Grinberg, que era chamán también, porque estudió, se fue a ver una chamana, Panchita, hay muchos libros, yo me he leído alguno de Grinberg, gracias a Alex Marín, que es otro neurocientífico que tiene un canal en YouTube y te lo lee él, ¿no? Encima te lo explica, o sea que maravilloso. Y entonces, pues la chamana, que cuando Jacobo fue a verla, ella no sabía nada. Y cuando se estaba acercando ya a la casa de la chamana, se asomó, Panchita, dijo, Jacobo, ven, que tengo que decirte unas cosas. O sea, sabía que ya iba Jacobo allí, ¿no? Y entonces él aprendió pues las operaciones que hacía. Lo hacía con un cuchillo de cocina, hacía hasta trasplantes, o sea, una barbaridad. Y te lo cuenta un neurofísico, psicólogo, psiquiatra, no sé, pues el tío es tremendo. Y es un hombre que aparecía en programas de televisión hace muchos años con Sánchez Dragó, aparece en varios. O sea, si ponéis en un momento a quien quiere verlo, pues Jacobo Grinberg, Sánchez Dragó. Y hay un montón de vídeos con él en televisión española, ¿no? Cuando se hacían programas de ese tipo, ¿no? Y este hombre, como dices tú, desapareció de manera, pues, un poco misteriosa, porque estaba haciendo estudios también para la CIA, porque sí, porque podía hacer, pues eso, trasladarse a otros lugares, pues no físicamente, pero sí mentalmente, hacer, bueno. Y entonces se cree que se le hizo desaparecer, ¿no? Porque estaba enseñando muchas cosas de las que no se quiere que se sepan, ¿no? Exactamente, sí, cuando sucede eso, cuando alguien va un poquito más allá, de repente misteriosamente desaparece. Pero Claro. sí que es verdad lo que dice lo del tema, somos todo mente, o sea, el universo es mental.
Y por eso podemos crear nuestra realidad porque es todo mente, es energía informada, energía más información es lo que, por Sí. eso mismo es muy interesante todo esto. Podemos crear todo y podemos hacer muchas cosas y el otro lado también. Claro, en otro lado, claro, en el otro lado no tiene las limitaciones que tenemos nosotros. Nosotros estamos limitados por nuestro físico. Y además está Tesla allí, que yo siempre digo que con Tesla allí es que lo tienen todo. O sea, Tesla dice Rinaldi que no era humano. no. Claro, porque tenía unos conocimientos muy superiores al resto, ¿no? Y las cosas que hoy día se está estudiando todavía, todas sus tesis y tal, ¿no? Lo que pasa es que en su momento, pues tenía una competencia ahí con Edison ahí y tal, y lo que proponía Tesla no era negocio. La Claro. energía que proponía él era una energía gratuita. Sin embargo, la de Edison, pues había que invertir en postes, cables, tal, bombillas. en fin. Entonces, las empresas dijeron, no, esto bien, porque el otro va a salir gratis. ¿Cómo vas a cobrar energía de esta que sale porque sí, ¿no? Que está ahí ya, ¿no? Y claro, no te pueden poner un contador de eso, ¿no? Y eso no interesa para la ciencia, para todo, para la industria y todo eso no interesa. Todo lo que sea gratis y tal. Cuando empiezas a estudiar todo esto, pues te das cuenta, sí, y muchos lo dicen, ¿no? Que esto es una especie como de videojuego, lo que estamos viviendo. Que realmente la vida real es cuando te vas. Cuando te mueres, que muere tu cuerpo, y tú te vas ahí, y, bueno, pues ahí lo que nos queda por saber mucho, ¿no? Entonces tenemos contacto con ellos y, bueno, pues ahí sacamos conclusiones. Y la conclusión es que yo ya estoy convencido de que existe otra vida después. Eso no tengo duda. Y que nos comunicamos con inteligencias o conciencias o espíritus, llámalo como quieras, que nos comunicamos con ellos. Eso, y yo, por ejemplo, sigo mucho un programa que es de misterio de Raúl López, que me parece buenísimo, pero siempre dice supuestamente. Supuestamente se comunican. No, supuestamente no, Raúl. O sea, nos comunicamos. O Sí, sea, pero pasa igual que con lo de la mediunidad. Cuando hacíamos el curso de mediunidad evidencial, siempre dice, la RAE dice que supuestamente porque no lo quiere dar por sentado, pero no significa que no exista. Lo que pasa es que como es algo que todavía no está físicamente comprobado, lo ponen supuestamente, pero claramente se puede comunicar con el otro lado. Y bueno, la parte esa en la que a ti de repente se te ocurre eso, formarte como medium, cuando nos conocimos y tal, el tema final de saber mediunidad, que era para poder eh, primero creer de que había conexión con el otro lado, porque yo me acuerdo cuando decías tú que alucinabas cuando tú no te creías capaz de conectar con el otro lado de esa forma. Y sí era, o sea, lo vistes claramente. Esa era otra pieza de tu puzzle que te faltaba, ¿cierto? y aparte, yo creo que en el tema son dos cosas separadas que se pueden unir. Por una parte, la mediunidad es una cuestión telepática. Es una cuestión que tienes telepatía con los seres del otro lado. Tienes una telepatía y te puedes comunicar con cierto ser, o sea, con el que tú dices, es probable que te comuniques, ¿no? Es evidencial, hay una serie de preguntas que evidencian, por eso es evidencial, evidencian que es la persona con la que estás comunicando. De manera telepática, porque te empiezan a llegar cosas a la cabeza que yo al principio no me las creía, digo, oye, me parece que lo estoy inventando. Y me decías tú, no, no, es que te está llegando. Tú lo apuntas, dices, bueno, a mí me parece que estoy. Y luego resulta que lo dices y es verdad todo, ¿no? O sea, es alucinante. Claro, la mediunidad evidencial a mí me gusta por eso, porque da pruebas claras y evidentes de existencia. Cosas que nosotros no sabemos, que nos hacen llegar y nos lo verifica el consultante. Y luego también a mí lo que me hace mucho es la prueba póstuma, que es la post-mortem, cuando el fallecido ya está viendo cosas que están sucediendo ahora. Entonces ahí es donde ya me queda claro que sin yo conocer a la otra persona, le estoy contando cosas que le están sucediendo ahora. Ahí ya sí que ya sigue la continuidad. A mí lo que me hace más ratificar de que sigue la vida, que no se acaba, que lo que se acaba, lo que decimos, es este vehículo, el cuerpo que tenemos, y si continúa, como dice el doctor Sansegarra, la supraconciencia, o él lo llama de otra manera,
Pero el espíritu, eso, que es infinito. Lo que tiene son diferentes cuerpos, por eso ha venido tantas veces y sigue viniendo y se sigue comunicando desde allí. Pero como dices tú, el espacio-tiempo allí no existe. Allí pasado, presente y futuro están en un momento. E incluso nos dan pruebas eso de cosas que van a suceder, de embarazos que han venido después, de muchas cosas, da mucha información, la verdad. Por eso me gusta. Y al mezclarlo ahora con las TCIs, bueno, yo ya cuando hicimos las primeras sesiones a mí me explotó la cabeza. Por eso yo al principio pues me pasaba como me imagino a mucha gente que escuchan psicofonías y se piensan que es lo típico, esas voces raras, extrañas, que dan miedo, que son de ultratumba, y eso no es lo que tú estás haciendo. No tiene nada que ver con eso. Entonces explica si quieres un poquito, qué es, cómo es el trayecto que has investigado y qué estás haciendo. Como decía, por un lado está la mediunidad, que es telepática, que tú recibes mensajes, y por otro lado está la transcomunicación, que tú recibes mensajes por, por vía electrónica o por vía digital con aparatos, ¿no? Entonces tú ya recibes palabras, frases, ¿no? Que se graban y que se oyen, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú no haces, si tú solo lo mezclas con la mediunidad, pues puedes conectar con espíritus que haya por ahí, que estén, que tengan ganas de ponerse ahí. Tú te puedes hacer una grabación o una sesión de transcomunicación, te puedes hacer una sesión y entonces, pues se conecta gente, se conectan y hablan y te dicen cosas y tal. Y otra cosa es tú que quieras conectarte con cierta persona, ¿no? Con cierto ser querido, sobre todo, si hay amor entre medias es más fácil que eso ocurra, ¿no? Y entonces ahí cuando se mezclan las dos cosas, ¿no? La transcomunicación instrumental, pues es, no eres medium ni nada, o sea, tú vas ahí, pero si lo juntan las dos cosas, por ejemplo, Sonia Rinaldi también tiene parte de medium ella, ¿no? Porque parte de medium también es que tú tienes que creer en ello. Si tú no crees en ello, porque el otro día explicaba un transcomunicador muy conocido, ¿vale? Y que yo le respeto mucho y tal, que no siempre tienes, que la mayor parte de las veces no tienes resultados, la mayor parte de las veces, que puedes tirar un año sin tener resultados y luego... Pero él siempre habla de supuestamente todo, o sea, no cree en ello totalmente como creo yo. Claro, Entonces, no, además lo hemos comprobado, nosotros lo hemos comprobado con las pruebas que hemos hecho, que puedes hablar exactamente de con Julio, que hemos experimentado. claro, pero yo he tenido sesiones que no, ¿sabes? Pero a lo mejor dos no, dos sí, a veces no tienes resultados, ¿no? A veces no tienes resultados, pero luego revisas la grabación y dices, ostras, si aquí está diciendo esto, porque ahí tienes que afinar mucho el oído también. O sea, el tema no es fácil, porque tú en una grabación que es a lo mejor 3 minutos de sonidos, hay unos seguidos de otros, de palabras y todo, depende del sistema que utilices, pues tienes que afinar mucho el oído y de repente oyes algo, coño, aquí parece que dice algo, ¿no? Pa, y lo amplías, lo amplificas, lo mueves, tal, tal. Entonces empiezas a sacar, o sea, que digamos que no es fácil, o sea, tienes que estar entrenado. Cuanto más entrenado estás, más fácil te es luego, ¿no? El sacar palabras y eso, ¿no? Y frases y tal, ¿no? Entonces, en la transcomunicación normal, que se empieza, por ejemplo, con una radio, por ejemplo, yo esta radio que tengo aquí, que te la voy a enchufar aquí, así se oye. Voy a enseñar varios sistemas porque, a ver, no, cuatro, vale, esta es. Pues bueno, pues esta es una radio, un transistor que está modificado y entonces tú puedes coger, pues, aquí si lo ve aquí, Sí, se ve, se ve. pues por ejemplo FM y tiene aquí no sé si os oye algo, no oye nada, ¿no? Por ahí. No, no se escucha. Ah, espera, espera, se me ha olvidado hacer una cosa importante, que no la he enchufado. ¿Sí? Voy a subir poco a poco porque puede sonar. ¿Se oye algo? Sí, ahora sí se escucha algo.
¿vale? ¿Ves que va, voy a quitar el volumen, ves que va recorriendo las frecuencias, ¿Mm? ¿no? Y en este recorrido va cogiendo palabras pues de presentadores, trozos de música. Bueno, pues esto se graba y luego tienes que revisarlo, ¿no? Nunca lo oyes a la primera. O sea, cuando sale de la radio no lo oyes. Lo oyes luego en la grabación. Porque ahí donde ellos han cogido de aquí palabras y cosas y tal, ¿no? Si queréis os pongo... Sí, explícanos ahí un poquito cómo lo haces y cómo, de dónde coges las porciones. Bueno, ese aparato es el que decías al principio que era el primero que habías cogido, que era el que recepcionaba cogía todas las frecuencias, ¿no? Por Este lo que te en AM o FM, Exacto. un botón que tiene, porque esto lo ha hecho un técnico, se la encargué yo y Ujú. bueno, pues funciona bien. Y se dedica a eso. Con con eso coge toda la frecuencia, ¿no? Las ondas, las frecuencias, no sé cómo les llamas. Hace un recorrido de las frecuencias. Las frecuencias que hay. Ok. ¿Ves ahí los números, cómo van cambiando? Sí, sí, sí. Y eso es aleatorio, eso va cogiendo aleatorio y eso es lo que tú luego guardas, ¿no? Entonces, luego también he utilizado esta. Aquí tengo una. Esto así, tarda un poco en cargar. Esta es la que digo que sí que funciona, una aplicación de móvil, que además es gratis. Lo único que tiene publicidad y tienes que sacar. Buah, los anuncios son terribles, pero bueno, es gratis. Y esta, y ahora harías preguntas aquí. ¿Hay alguien escuchándome ahí? Esto lo grabarías y luego lo revisas Ah. y O sea, ese segundo aparato, ¿qué es lo que hace junto con el primero? ¿Traspasa los datos del primero a ese o cómo es? esta es una radio que es aparte, es individual. Y yo lo que Hace hago cuenta. pues es grabar lo que dice. Lo grabo en un programa, ¿vale? Lo grabo en un programa de grabación. Y esto es lo mismo, pero en vez de ser la radio, es un programa de una app Sí, una app. que vamos a mira, verás, que tiene aquí la publicidad. Pero bueno, lo bueno que tiene que te pone la publicidad una vez nada más. Luego ya. Y esta imita lo que fuera una radio, por ejemplo. Esta lo que tiene es un diccionario de fonemas y lo va soltando de manera aleatoria. Con un ruido blanco, que el ruido blanco es el ruido típico de la radio. Cuando no coges ninguna emisora, el ruido blanco tiene todas las frecuencias que existen a la vez. Y es el ruido este que es, ¿vale? Y que según algunos comunicadores es muy bueno para coger psicofonías y tal, ¿no? Y pues esto sí, si lo pongo verás, lo voy a poner a grabar, ¿vale?
Vamos a ver. Vamos a ver si estoy aquí. Vale. Entonces voy a poner la radio un momento, o el este, para que veáis que se graba aquí. ¿Mm? Y bueno, pues esto lo grabaríamos ahí y, y luego ya pues lo miramos a ver qué tiene, ¿no? Yo aquí tendría Pero que... ese ruido que acaba de sonar, ¿eso de dónde viene? ¿De dónde provienen esos ruidos? Esto de la aplicación esta que te mostraba antes, de La app, esa. Vale. Ok. ver, 4, esta. Ok. Entonces tú ya, como ya has metido eso en el programa, Claro, yo, ahora por es ejemplo, cuando hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en las sesiones? ¿O cómo? sí, yo puedo hacer la pregunta Ah, ahora, yo lo doy aquí y me pongo a grabar. ajá. ¿Hay algún espíritu que se quiera comunicar conmigo en este momento? ¿Alguno que quiera comunicarse? Sí. ¿Me, me puedes decir mi nombre, por favor? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? No, no. ¿Cómo me llamo yo? Yo me llamo Carlos, sí. Muy bien. Bueno, aquí tenemos, aquí se ha conectado. Bueno, muchas gracias, Espíritu, por colaborar en este programa, en este podcast. Muchas gracias y nos veremos en otro momento. Pues bueno, aquí tenéis una respuesta. Mirad, hay que tener mucha paciencia, ¿eh? Hay que grabar muchos minutos para que esto... No, no. ¿Cómo me llamo yo? Yo me llamo Carlos, sí. Muy bien. Carlos, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Y eso ha sido ahora en directo. Ya la acabas de ver, lo está haciendo en directo. Sí, 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 ostras, qué fuerte. ¿Aquí ha dicho alguna cosa más? Ha dicho más al final. ¿Hay algún espíritu que se quiera comunicar conmigo en este momento? Aquí parece un sí, ¿vale? Bueno, este es un sí un poco siniestro. A ver. Pero este también es un sí, ¿eh? Un sí ahí que le ha cogido, lo ha hecho con ruido, no con palabra, porque este aparato emite ruidos también. Por ejemplo, este sí es de voz humana y este sí es como robótico, ¿eh? Voy a subir un poquito. Aquí lo que hacemos es, estas cosas lo amplificamos. Cuando es bajito así, lo que hacemos luego lo editamos, quitamos todo lo que no vale y solamente dejamos lo que vale. Por eso a veces, joder, ¿cómo contesta rápido? No, es que está editado, ¿sabes? Eso sí, porque si no vas a poner en un vídeo, pues 10 minutos de ruidos, ¿no? Entonces solamente te quedas con lo que realmente importa, ¿no? Lo del mensaje, ¿no? Que han dado, ¿no? Fíjate, ¿eh? Aquí, sí, tremendo ese sí, ¿eh?
Sí, es que ¿Alguno que quiera comunicarse? ¿Qué otro sí, casi? Sí, sí, sí. No sé lo que dice ahí. Y a veces se producen lo que se llaman pareidolias, o sea, que parece que dice algo que no está diciendo nada, ¿vale? Pero vamos, este último sí y esos dos son claros. ¿Puedes decir mi nombre, por favor? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? No, no. ¿Cómo me llamo yo? Yo me llamo. Bueno, lo voy a guardar porque es interesante esto. wow, qué pasada, ¿eh? Y ahí es donde yo veo el potencial científico, macho, porque si la mediunidad evidencial ya aporta datos verificables, las TCI respalda con un registro físico total que estamos hablando de un doble método de validación. Es que es alucinante. Yo cada día me sorprendo más con esto, de verdad. La Yo- comunicación con el otro lado es que es flipante. Esto salió ¿Sientes por... que esto podría cambiar la forma que la ciencia ve la comunicación con el otro lado? Hombre, la ciencia siempre trata de demostrar que Dios no existe y que no hay nada en otro lado. ¿Vale? La ciencia es así. Es como, aquí estoy yo y yo sé todo y soy más listo que nadie, ¿no? Es la nueva religión, ¿no? Entonces, y todo esto para ellos son súper serias, son, no sé cómo decirte, magufadas o lo llaman también, ¿no? Y todo lo que no se puede medir ni pesar, para ellos no existe. Pero bueno, el aire, los pensamientos tampoco se pueden medir ni pesar. O sea que si nos ponemos a dar puntillas, pues que pesen un pensamiento, a ver cuánto pesa o a cuánto mide, ¿no? Además, la ciencia siempre quiere demostrar que no somos nada, que el Ya. hombre no somos nada, ¿sabes? Que vivimos en una especie de chinita pequeña, en un mundo, una especie de playa enorme y nosotros estamos ahí en una bolita y tal. Que no somos nada, ¿no? Y hay un interés por el ateísmo en la ciencia, hay un interés ahí grande, ¿eh? De no reconocer las cosas, porque detrás de todo esto, pues yo creo que está, pues, quien todos sabemos que puede estar. Entonces, No interesa esto, es que es así, tal cual. y bueno, pero yo lo tengo claro, y bueno, lo he visto en directo, o sea que no he editado nada, está aquí todo grabado así, y de estas tengo ya editadas, por ejemplo, si me voy aquí. Ejemplos con radio, por ejemplo, esto lo he hecho con el móvil. Por ejemplo, fijaros esta, por ejemplo, que aquí empecé a decir, esta aplicación funciona. ¿Cómo me llamo yo? A ver. ¿Sabes cómo me llamo yo? Sí, soy Carlos. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo yo de apellido? Bueno, esa me dejó cao. Wow, con tu apellido y todo. Y ya mira que es difícil lo que dices tú. El nombre vale, pero el apellido ya, eso no es Eso es. nada común, no es un sonido común. Wow, Entonces, qué pesada, ¿eh? tengo una primera que contacté con mi mujer aquí, que es muy poquita cosa lo que dice, pero es enorme lo que significa. Os voy a poner. Sí, explícanoslo. ¿Feliz? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Eres feliz? Estoy muy feliz. Quiere decir, Wow. o sea, que existe, o sea, es que no hace falta más. Estoy bien, estoy feliz. ¿Qué más quiero saber? ¿Entiendes? O sea, yo cuando cogí esto lo he hecho con otro sistema que ahora explico. Dije, uff, no quiero saber más. O sea, vive. Es que es un mensaje muy
cortito, pero es enorme lo que dice, ¿no? El significado que dice, ¿no? Es tremendo, ¿no? Aquí tengo Pues, con Julio, si quiere la ponemos. sí, sí. No, y también explicar eso, que por ejemplo, cuando hacemos estas sesiones, siempre pues eso, como vamos a hacerlo directamente para que no se nos entrecruce ningún espíritu por ahí, porque los hay, están por todos los lados y les encanta comunicarse, pues hacemos eso, unos espacios ahí cerrados de protección, no porque nos van a hacer nada, porque el otro lado es todo amor, nunca te van a hacer nada, ¿no? Pero sí que para que no intervengan, nada más que, por ejemplo, si queremos evocar, como decimos, a Julio, ¿no? Lo intencionamos, le preguntamos. Ahí solamente hacemos el espacio de eso de protección, pues para que no nos molesten, entre comillas, que tampoco molestan nunca, son siempre bienvenidos, pero para que no interfieran. Y entonces la pregunta ya va directamente al espíritu de Julio. Y Claro. súper. Ya, voy a sacar la última que hicimos, que le preguntó Carlos. Ah, sí, eso es muy bonita. Porque Él, claro, Carlos, tu hijo, no lo conoce tampoco y casualmente pues los dos están como dices tú, la sincronicidad, ¿vale? Les gusta la misma música, han cantado de lo mismo, entonces, aunque parece que no se conocen, sí se conocen, porque aquí todos somos uno, pero bueno, ahí sí que fue alucinando porque también Charlie tampoco sabe, o sea, era también un poquillo que no se creía mucho estas cosas, ¿no? Hasta que no las ha visto, ¿cierto? claro, y fíjate, aquí ya lo he editado yo, o sea, le he quitado todos los ruidos que no valían, he subido el volumen cuando habla él, o sea, esto está editado ya, o sea, que directamente, tú ya sabes cómo era un montón Sí. de palabras ahí y tal, y ya está editado, ¿no? Era mucho ruido. ¿Cuál era tu grupo de rap favorito? Ujú. El Duki, que claro, no sabíamos que era, y batallas porque hacen batallas, son de rap y hacen batallas de rap, Vaya. y entonces, ahí, con esta se oye mejor. ¿No? Julio, ¿cuál era tu grupo de rap favorito? Es que lo dice clavado. El Duki, lo primero, es que yo me quedé alucinando porque yo fíjate cuando le hace Carlos esa pregunta y dice, porque yo sé la música que Julio hacía, porque él cantaba, pero yo no sabía quién era su grupo favorito, ni si tenía uno, pero yo decía, a ver qué sucede. Y claro, en cuanto vi al Duki, yo sé que Duki es su cantante favorito de rap, de trap, de todo. Duki es que es Duki, lo conoce, vamos, en todo el mundo. Y es que me quedé flipando porque digo, wow. Digo, es que lo ha dicho así, tal cual. No anduvo con dudas. Y encima las batallas de gallos, porque es que pues Julio de aquella época estaba además, él antes de marchar él iba en no sé si era la Red Bull o alguna de estas, que ya tenía para ir a hacerlo y cayó enfermo y no pudo llegar. Y él, su ídolo era Duki, porque le encantaba. De hecho, cantaban muy parecidos, su voz con la de él, y era su cantante favorito. Y a mí me emocionó muchísimo eso cuando lo escuché. Bueno, y todas las preguntas que le hemos hecho a Julio, es que la verdad que se nota que cuanto más practican, ellos están más sueltos y bueno, es como en mediunidad igual, las consultas que nos llegan cuando ya son repetidas, es que ya se explayan de todo, nos reímos muchísimo. ¿Qué Sí, sí. pasa? Aquí tengo una de radio, por ejemplo, aquí no evoco a nadie y se puede conectar cualquiera, que es lo que decimos. Aquí, por ejemplo, está... Hola, ¿hay algún espíritu aquí cerca de mí? Sí, soy Carlos. ¿Tú cómo te llamas? ¿Te llamas Nacho? Nacho, hola Nacho, ¿qué tal estás? ¿Estás bien donde estás? ¿Cómo se llama el sitio donde estás? Estás en el cielo. ¿Es bonito el cielo? ¿Y eres feliz allí? ¿Eres feliz, Nacho, allí? ¿Cuánto tiempo hace que te fuiste? ¿Cuántos años hace que te fuiste? 2 años. ¿Y cuántos años tenías cuando te marchaste? ¿Eras un niño pequeño?
Bueno, muchas gracias por hablar conmigo. Te doy las gracias, ¿vale? Hasta luego, Nacho. Pues este que veis aquí es como lo tengo montado aquí. Esto se llama Portal Box. El teléfono va conectado a una puerta de ruido. Me quita todo el ruido de fondo, ese ruido de blanco, ¿no? Aquí pasa una reverb y de la reverb pasa al amplificador, que en este caso es una tarjeta de sonido, y se graba en el programa que habéis visto antes, el Audacity, se graba ahí, ¿no? Entonces esto ayuda mucho porque le quita todos los ruidos. El reductor de ruido, que es esto que tengo aquí. Lo deja limpio, deja la frase limpia. Se escucha Claro, muy bien. ahí- Perfecto. eso es. Y, a ver, un momento, tres, cuatro, sí. Este es el reductor de ruido, ¿veis? Y bueno, y lo que hemos hecho ahora es lo que hemos estado utilizando con Julio o con Lucía. Es un programa que se llama así, que es EVP Maker. Se dice en inglés, es EVP Maker, ¿vale? Y entonces este programa lo que hace es que coges un fichero, la voz de la persona con la que te quieres comunicar, una grabación que tengas de WhatsApp o de cualquier cosa, lo metes en este programa y aquí le dices que te lo parta en segmentos. Por ejemplo, 80 milisegundos y 120 O sea, un milisegundo, o sea, un segundo son 1000 milisegundos. O sea, 80 milisegundos es nada. O sea, lo que se trata es de que no aparezcan palabras. Y luego lo que hace este programa, que está muy bien hecho, es los baraja, o sea, los suelta de manera aleatoria. Entonces, ahí aprovechan los espíritus también para componer sus frases y tal, ¿no? Esto está en Windows, yo estoy en Linux, trabajo en Linux siempre, y bueno, me hice mi propio programa, porque yo es un poco de programación, bueno, que yo estudio informática, entonces dije, bueno, tengo que hacerme algo que se parezca, ¿no? a esto, ¿eh? No lo tengo por aquí, código. ¿Veis? Pues es un programa sencillo que lo que hace, bueno, estos son unas funciones que esta función hace fragmenta el audio, ¿no? Fragmentar audio. Yo la llamo así y ya está. Y lo que hace es hacer la fragmentación que hace el VP Maker este, ¿no? Maker. Y luego reproducirlo en loop, ¿va? Dice random, lo reproduce random, quiere decir aleatoriamente, ¿vale? Lo reproduce. Son dos funciones que se quedan ahí y tal. Y aquí pues es entrar, salir, tal, todo esto que te preguntan y eso, ¿no? Aquí llama a la función reproducir loop. No, primero llama aquí a fragmentar audio, que es lo que hacen los fragmentos, y aquí ya lo reproduce y lo suelta, ¿no? Es un código así pequeñito. Bueno, cualquiera que sepa un poquito de Python, pues lo entenderá rápidamente porque es muy sencillo y hace lo mismo que el programa este que decíamos, ¿no? Y Y entonces, eso lo hiciste con los audios de Julio, ¿no? Los que te mandé audios de voz o bueno, incluso con las canciones de música que cantaba, lo metiste ahí y era lo que luego poníamos para hacerle la pregunta, ¿no? sí, sí, sí. Entonces yo, por ejemplo, este programa que he hecho yo, a ver, y aquí le puedo decir a Play. Es muy espartano. Es todo en plan terminal. Y aquí le digo, pues quiero que buscas hombre, que tengo una grabación ahí que es de Constantino Romero, además. Aceptar. Y aquí le digo lo que quiero que dure. Por ejemplo, 100 milisegundos, 150 voy a poner.
milisegundos. Después de 6 reas y pago solver. De catálogo y llegador y al de destinas la y puesto con cadenado no nos prima que tu fluides regirse para movida hola pero si que os llega de las cosas se mal con todo y pues la de que no me acabo de sacar todo que no te hace hablar era un y sabe con que transportando el té sin plan pero la aquí montar un avicino bajo que de sabor por minutos y no sí. Vale, pues esta es una aplicación que tengo. Y entonces las grabaciones que tengo yo aquí, pues son esta que es hombre, pues es Constantino Romero, ¿no? Pero lo más cansado es doblar cine porno. Lo que más hacen en el cine porno es jadear. Es decir, que si tú estás jadeando sin realmente necesitar jadear, lo que estás haciendo es oxigenar más de lo necesario tu organismo, de modo que te mareas. Te mareas. Si uno empieza a jadear. Bueno, pues esta es la que entra ahí, ¿no? En el programa ese que he hecho, ¿no? Escucha. Ujú. Tengo aquí joven, que este es... Se te oye bajo ahora, Carlos. Ah, que estoy un poco despegado. Vale, vale. Acércate un poco al micro, porque no se te escucha bien. Y este joven, pues eso, bueno, pues tengo varias voces distintas y lo meto en ese programa. O sea, que tengo tres métodos. El de la aplicación del móvil, la radio y el EVP este que he hecho yo, o el de Windows, ¿no? Que lo meto con una máquina virtual y tal, pero es más rollo. Entonces lo hago con esto. Y esto es lo que hago, ¿no? De transcomunicación, ¿no? Ejemplos, pues tengo aquí alguna cosa más por aquí. Eh, bueno, también podríamos ver el tema de psicoimágenes, que hago algunas cosas. Y, y bueno, pues si quieres Bueno, lo pero antes de ir con las psicoimágenes, si quieres, la intención es, por ejemplo, empezar a poner para las sesiones de mediunidad, por ejemplo, la persona que no tenga su, porque hay gente que no graba los audios o los han perdido por cualquier cosa, ¿no? Pues lo que tú estás haciendo es recopilar así voces masculinas de un hombre, de una mujer, de una chica, de un chico, de un niño, una niña, una abuelita, un abuelito, para luego que se pueda, el que no tenga su audio, para escuchar la voz, porque por ejemplo con Julio se escucha la voz de Julio perfectamente, pero el Claro. que no la tenga, que puede pasar, que hay gente que pues no ha guardado lo que sea, o hay abuelitos pues que no han mandado audios. Y se puede hacer porque se les puede preguntar igual y ellos contestar con esa voz, pues asociándola un poquito, si es un niño no le vas a poner una voz de un anciano. Entonces es muy bonito para ese tema, sí, está súper, la Yo verdad. aquí, tengo voces aquí en esta biblioteca que tengo aquí, por ejemplo, una abuela. Cachón de Andalucía se entretenía teniendo negocios. Tenía la Plaza de Toros de Úbeda, la Plaza de Toros de Linares, el teatro tal. Esta es Rafael Aparicio. ¿Verdad? Digo, me suena. Qué bueno. La pongo en el programa, abuela se llama. Voy a ponerle dos que sienta un poco más. Cabeza de María de Olimpo, la Plaza de Padre, en Busvado, a mi padre por no perder, hoy mi padre, mi pecía mayor, no daba mucho la turbane de París, a un simple, de ave, la guerra, y Y este, por ejemplo, hay abuelo también tengo aquí, que este es el abuelo de médico de familia, sacado ahí. Y tengo aquí joven, mujer. Luego, aquí está muy interesante porque esta lo que he hecho es mezclar la voz de una mujer de mediana edad, o de 40 por ahí, con ruidos. Por ejemplo, esta tiene aquí la voz de ella. Que realmente le gustaría ser capaz de decir en voz alta y no es capaz de decir. Vemos si el resto de los personajes escuchan realmente lo que ella está diciendo. Es algo, ya te digo, una proyección de su cabeza. Luego también es una mujer. Para sobrevivir al día a día tiene que tomar pastillas para todo, para levantarse, para acostarse, para vivir. Vale. No tener que... Esta es Aitana Sánchez Gijón. Sí, sí, qué voz más bonita tiene. Ruido blanco y silencio. Entonces, son pruebas que hago, ¿vale? Entonces, esta es mujer B, pues sonaría algo así. Este día a la, pero hay de
oscura, la asunción, la madre, las culpas, y hasta ¿vale? Entonces, digo, por lo que tú dices, tener varias voces de niño también. Mira, tengo en rumano también y tengo en búlgaro también. Lo tengo por aquí. Me hiciste caso. Poner búlgaro. Búlgara, mujer. Es una mujer búlgara. Ah, a ver, no sé por qué no sale. A ver. No se llama así. A ver. Es al revés. Búlgara, mujer. Vale, vale. Университет я уже ты на подвопя что тут китари а вот и притул да на шведяцам не поэтому видишь же учится Vale, entonces, a lo mejor entiendes aquí. Бусърска, добър ден. След гонка с полицията по улиците на София, мъж беше арестуван на изхода на паркинга на столичното летище с откраднат автомобил. Всичко започва така. Минути след A lo mejor sí que entendías algo ahí, ¿no? Porque tú sabías un búlgaro. Sí. Pues, Sí, esa es una mujer de las noticias que está hablando de cosas de noticias, de la policía, de que, bueno, varias cosas diferentes. voces distintas. Sí. Este, por ejemplo, que es muy interesante. Algún espíritu que quiera buenamente comunicarse conmigo. ¿Cuántos sois? ¿Cuatro? ¿Sois todos chicos o chicas o mezcla? ¿Sabéis cómo se llama mi perro que tengo aquí al lado? El nombre de mi perro que tengo aquí conmigo. ¿Cómo se llama? ¿Me podéis decir que tengo en la mano una bolsa de...? ¿Es una bolsa de qué? Bueno, muchas gracias por la comunicación. ¿Queréis decirme algo más? Bueno, esto de Carlos voy a afinar, que yo soy músico, entonces tenía que afinar la mandolina y la tenía aquí en la mesa de atrás. Y la tenía en una mesa que tengo detrás y estaba afinando y luego me puse a hacer esto, ¿no? Y, Bueno, y dice Carlos voy a afinar, ¿no? Dice que también es interesante, ¿no? Esa, bueno, pues ahí lo que ves que hay muchas voces, ¿no? Tengo aquí para eso, porque eso también da un buen resultado. Tengo voces varias que pone por aquí, a ver si lo tengo por aquí. Vale, a ver. Mm, 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 mm. No, esto es en biblioteca. A ver, biblioteca. Bueno, a ver. Voces varias juntas. Ah, bueno, no es esa. Voz extranjera, bueno, no sé dónde la tengo, pero son varias voces de gente, ¿sabes? De mezcla. Puede ser esta, sí. Esta es. Activa en el doblaje, ¿no? Pero bueno, eso pasó, eso fue. Luego, yo estoy seguro que si ahora Valora mucho el trabajo del cine español. En realidad, o sea, no saben qué. En España se ha criticado siempre. Me busco programas que hable gente, mujeres y hombres y todo, y lo grabo. Luego pues, hago eso, ¿no? Y esta es una voces varias juntas, que esta es muchas voces a la vez. Y entonces al final consigues un sonido como robótico,
Esto es una locura, ¿eh? Vale, pues eso. O sea, que tratar de experimentar con muchas cosas distintas. Tengo en rumano, en alemán, en fin, voy haciendo... Te lo estás preparando súper, ¿eh? Porque además luego va a haber para todo tipo de experiencias. Me ha encantado, además esa del búlgaro, me encanta esa voz. Para que luego la gente también entienda sus palabras. Es que está súper, porque pueden hablarte en diferentes idiomas, en rumano, como dices tú, en lo que quieras tú buscar porque luego sus acentos Y el también curso se diferencia, también. rumano que te conteste en español, ¿sabes? Que coja las palabras, que eso ya es muy difícil, pero también lo pueden hacer, ¿sabes? Pues cogen los fonemas que necesitan y lo hacen Claro, también. por eso. Yo quiero probarlo a ver, pero todavía no lo he experimentado. Me queda mucho por experimentar y, claro, ahí andamos. Sí, esto está recién empezando, despegando, como te dije. Esto puede ser un boom, pero vamos, increíble, mano, no puede serlo, va a ser un boom y lo está haciendo ya. Claro. Ujú. Pues si quieres poner alguna cosa que ibas a decir de las imágenes. Bueno, las psicoimágenes, que también se consiguen, imágenes, ahí me falta mucho todavía a mí, Vale. me falta mucho todavía por hacer, ¿eh? Pero a ver si tengo por aquí. Bueno, o si quieres lo dejamos para otro día que lo tengas todo súper preparado. Lo tengo. Plan, podemos hacer otro podcast con las imágenes, Vale, como quieras. Ujú. si te apetece. Vale, bueno, sí, tengo aquí una preparada, mira. Esto Ah, todavía vale. falta mucho en este sistema, ¿vale? Pero bueno, aquí la foto la ha pixelado la persona que estaba ahí, ¿no? Y entonces Ajá, aquí, como que empieza a aparecer una cara, veis aquí los ojos, la nariz y la boca aquí. Empieza a aparecer. Esto está hecho con humo vamos, con vapor, con un humidificador, la foto de la persona, ajá. una pantalla negra para que se refleje ahí para que se refleje la cara, ¿no? Aquí ya está más formada, ¿ves? Los ojos, aquí la frente, la nariz, la boca aquí. ¿Veis? Esta es la cara, que está como tumbada. ¿Eh? Y ¿Veis? eso lo has hecho como hace Sonia Rinaldi, que pone lo del vapor con la fotografía, con una pantalla, como dices tú, y se va grabando según va saliendo el vapor y Eso es. aparece una imagen. Eso es. Entonces, aquí ya veis la cara bien, ¿no? Porque ya la he resaltado yo. Aquí con un editor de imagen le da como más claridad para que se vea. ¿Veis? O sea que la cara está ahí y la he puesto ahí derecha, ¿vale? Aquí se ve ya los ojos, la nariz que viene por aquí y la boca que es esto de aquí a aquí. Y ahí se va yendo. ¿Eh? Aquí aparece, ¿veis? ¿Sí? Es que esto es como lo otro, lo de la transcomunicación. Tienes que estar al tanto y mirar dónde captas la imagen. Es como lo del sonido, lo mismo. Tienes que estar con el sonido a escuchar a ver qué palabra dice. Pues aquí Claro, pasa claro. lo mismo. Este vídeo que duraba 3 minutos eran como 2000 imágenes. Fíjate. Tienes que ir Sí, mirando, pum, 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 tienes que ir una por una. Ahí empieza a aparecer y ya dije, joder, aquí, y todavía no lo he visto entero, pero nada más empezar, digo, joder, eso está, bueno, está la imagen 1000, a ver, eso, amplía que se vea bien ahí. bueno, a ver, aunque no me viene aquí la imagen que es. Vale, aquí empieza a aparecer, ¿veis? Los ojos, la Se nariz, ve. la boca aquí. Guau. Es una pareidolia, ¿no? Pareidolia, pero yo sí que veo una cara ahí perfectamente, ¿eh? No, se ve perfectamente lo que dices tú. Y además no la tienes ahí hecho el círculo. Sí, sí. Y aquí, pues es una, no sé, una persona que... Esto también se podría hacer en sesiones de mediunidad porque a lo mejor la persona conoce a la cara que sale, ¿sabes? Puede ser que Sí, diga, puede.
puede reconocer a su ser querido. Eso es lo que hace Sonia Rinaldi. Claro, sí, sí, ella lo que hace es eso, ella, gente que ha perdido a su ser querido, y además los encuentra. Y luego tiene un montón de imágenes, como te decía yo, que yo encontré ahí a Julio, entre las imágenes que ella tiene, que le han salido, Sí, sí. y se ve claramente la imagen, es una pasada, ¿eh? Sí, 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 sí. Una pasada. Ujú. Bueno, esto es como digo yo, esto es empezar y no terminar y es un mundo increíble. La verdad que esto es experimentarlo, porque creerlo, pues no. Yo siempre digo que esto no es para creer, esto es para experimentarlo y vivirlo. Y ahí ya te das cuenta de que es real todo esto. La vida continúa. Para creerlo tienes que experimentarlo tú, ¿eh? Decía, Claro. decía esta Anabela Cardoso, que es otra transcomunicadora así muy buena, ¿no? Que no te puedes fiar. Dice, solamente te puedes fiar de un transcomunicador si puedes convivir con él 5 meses. Ha habido mucho, 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 mucho. Y de gente muy reputada. Gente, oh, pues fulanito es el... Y de repente se ha visto que ha hecho cosas, que has copiado, que ha sacado imágenes de una película de Ah, tal, de cual, ¿no? Y claro, dices, bueno, pues este decía que tal, ¿no? Y resulta que... Entonces, eh, mucha gente de lo que ha visto no se lo creerá aquí en el programa, ¿no? No se lo creerá. Y lo entiendo, pero como dices tú, hay que experimentarlo, ¿no? Hay que experimentarlo y es cuando te das cuenta, ¿no? Tienes que ser por ti. Si tienes mucho interés en esto y quieres saber si es verdad o no, ponte a ello. claro, y es lo que dices tú, cuando tienes la necesidad de que un ser querido lo tienes en el otro lado y buscas la forma de cómo comunicarte y Claro. luego vivir la experiencia esta es eso, darte cuenta de lo que te está diciendo en esa voz. Yo a mí me llama más lo de la voz que la imagen, porque la imagen, como ya los hemos visto, está súper, ¿vale? Y siguen apareciendo allí. Pero lo que es la voz, a mí me llama las frases, lo que le preguntas y las respuestas que te dan, eso solo lo sabe el familiar, es como la mediunidad evidencial, algo que solo puede verificar el consultante. Entonces, por eso hay que experimentarlo, no es creerlo. Creerlo, bueno, pues cada uno está en su momento, es normal. Pero es Se ha una avanzado pasada. mucho. Las psicofonías eran que tú dejabas la grabadora y alguien decía algo ahí, ¿no? Y luego lo encontrabas a lo mejor. Y se iban a cementerios y cosas estas, que tampoco, las espíritus están, no están ni allí ni aquí, están. O sea, porque te vas al cementerio, lo único que vas a hacer es tú vibrar más bajo y vas a conectar con conciencia más del bajo astral, que también lo hay, porque ahí al otro lado hay de todo, como hemos dicho algunas veces. Eh, Exacto. Es que tú no te mueres y te conviertes en un santo, no. Tú te mueres en la misma conciencia y te vas al otro lado. Entonces ahí la energía baja, lo que dices tú, pues es gente que está muy apegada a la materia y normal, si te vas a un cementerio hay tanta tristeza, tanta pena, toda esa energía es súper baja, que ellos no están ahí, pero ahí sí que existen, en verdad. Porque como te digo, no se convierten en santos. De repente te mueres y ya no eres bueno. O sea, hay mucha gente de muchos tipos. Entonces esa sigues, energía... claro, sigue siendo tú, el que se va sigue siendo él. Exacto. Eh, Allí siguen empezando. Ahí puede mejorar, porque puede tener ayudas y puede tener, eso sí que lo hay, ¿no? Y hay gente que se dedica a ayudar Mm, a... Hay conciencias que se dedican a ayudar a gente que está en el bajo astral y para que tal, igual te ayudan también, como aquí, como sí, aquí. ¿eh? Sí, sí, además la película de Chico Javier te lo explica perfectamente, aunque es un poquito antigua, pero se la explica muy bien. Cómo es cuando uno trasciende, cuando va al otro lado, en qué estado se queda, en los llamados esos purgatorios, que es simplemente eso, pues para purgarse, pues para limpiarse, van a hospitales, allí están recibiéndolos. El que le interesa ese tema de qué es lo que sucede cuando una persona muere, ya deja de funcionar su cuerpo. Ahí en la película de Chico Javier ahí lo explica muy bien. Hay que entender también esas partes porque están un poco pues muy antiguas, pero es tal cual. Llegas en una conciencia, si tú has sido, pues eso, has tenido una mala vida, pues todo eso, llegas a un sitio en el que tienes que empezar igual que aquí, a crecer, como el que dice, a evolucionar. De hecho, el médico este que muere, pues cae en lo peor, está metido en unos barros ahí, unas cosas terribles y tal. Está en el bajo astral, ¿no? Que El purgatorio ese que llama la religión, porque él ha sido una persona, ha tenido una vida, aparte de muy estresante, se le ve que luego ha sido muy tirano, ha sido muy clasista, ha estado en muchos sitios de alterne, prostitución, entonces
llevaba una doble vida, que es lo que ve él también. Entonces llega allí y claro, se encuentra pues con toda la misma energía con la que él estaba vibrando en la Tierra. Y ahí es cuando de repente llegan a ayudarle, algunos no se quieren dejar ayudar, se quedan ahí revolviéndose en su propia forma, pero otros sí, como fue André Luis, que quiso salir de ahí y se fue a los hospitales, le costó también porque iba muy cabezón y muy creyéndose el señor de allí del otro lado. Entonces le ayudaban bastante, le hacían beber agua de estas, y le hacían mucha energía, le hacían mucho reiki, pues para ir subiéndole la energía, no para curarle, porque el cuerpo ya no existe. Lo que pasa es que lo han explicado así, tal cual, la película. No es para que lo entienda la gente qué es lo que sucede. Y luego pues ya luego tienes tus méritos, que es lo que decimos, que a lo mejor luego ya se pueden comunicar. Lo explican así, la verdad es muy... A mí me gusta esa película. La primera vez que la vi no me gustó nada, porque acababa de perder a Julio, y yo decía, ¿y mi hijo se ha ido ahí? Claro, yo no entendía nada. Y dije, pero pobre Julio en todos esos barros. Y digo, y luego ya lo entiendo, ahora entiendo que no, que es tu estado de conciencia, ese hombre, pues era eso, lo que te he dicho. Tenía esa doble vida y ahí sigue. Incluso luego cuando vuelve, que se puede comunicar dependiendo de los méritos, le dejan ya comunicarse con la mujer, cuando va a la casa y ve que está con otro hombre, vuelve a bajar otra vez de energía, porque no soportaba que estuviera otro hombre, hasta que luego ya comprendió que sí y ya incluso, fíjate, enfermó al marido de la nueva de su mujer. Lo enfermó por su baja energía de ir allí a verlos. O sea, que luego lo salvó, después le hizo para salvarle. O sea, que es interesante todo eso, a mí me encanta, la verdad. Que el chico Javier este, claro, es un medium demostrado que tenía una capacidad brutal. Está reconocido mundialmente, vamos. Nadie puede decir que... Y psicografió un montón de, bueno, es increíble. Cualquiera que le interese el psico Javier y todo lo que el trabajo que hizo, es que es una pasada, la verdad. Para comprender todo esto, porque esto nos llega, se te muere un familiar y ya de repente lo descubren. No, eso es lo que dices tú. Somos personas curiosas, investigadoras. Yo me pasa mucho como a ti. Yo, la persona que se mete ahí en el charco hasta que no encuentra a ver por dónde es. Yo he hecho lo mismo que tú. Te entiendo mucho por eso, porque no me he quedado con la cosa, pues se ha muerto y ya, no. A mí no me cuadraban tampoco las cosas y yo estaba investigando, mira, para llegar al punto que a mí la mediunidad y todo eso yo no creía en ella, ahora sé que es cierto porque ahora lo vivo y vamos, te cambia la vida, la verdad. En un duelo te cambia la vida totalmente. Le vas a echar, como dices tú, siempre de menos porque el físico no está aquí, no le puedes tocar, pero puedes aprender a comunicarte con él y es incluso, fíjate, ahora con las TCIs, pues a escuchar hasta su voz, preguntarles y que te contesten en tiempo directo, que eso es una pasada. La verdad que es súper lindo. Eso es. Bueno, Carlos, pues no sé si quieres decir alguna cosita más o vamos cerrando. Podemos seguir otro día, tenemos mucho material y vale, pues sí, podemos seguir otro día. Yo creo que tenemos un buen podcast de Ya, cosas con ejemplos y tal, yo creo que va a gustar. para, para ser el primero que no sabíamos, pues mira, al final ha sido súper, súper lindo. Bueno, pues agradecerte tu tiempo por estar aquí conmigo compartiéndolo y bueno, los que lo escuchen y lo vayan a ver después, pues agradecerles también y cualquier cosa, luego te compartiré si quieres decir tus redes, tu canal de YouTube para que te empiecen a seguir la gente, lo pondremos abajo si quieres nos lo dices o yo luego te lo pongo cuando pase, edite todo esto, lo pondré en YouTube también en el canal y que te sigan, también que te sigan para que vayan viendo el trabajo que estás haciendo y que hay personas que se preocupan y que se ocupan, sobre todo no que se preocupan, se ocupan de lo que hay que hacer cuando, pues eso, cuando vamos a ir para allá, porque además estando preparados desde ahora, cuando trascendamos de este cuerpo también lo vamos a tener más fácil, porque ya llevamos, es una ventaja, ¿eh? El ya saber que sigues existiendo, es que te cambia la vida en todo. Cambia mucho todo y aparte que yo creo que esto que contamos puede ayudar a mucha gente. Habrá gente que no se lo crea y habrá gente que medio se lo crea y empieza a investigar. O sea que vas a ayudar a gente que lo está pasando mal porque los que nos dedicamos a esto es por algo, siempre ha sido por algo muy fuerte. Yo todo lo que he visto hasta ahora es eso. La gente se ha dedicado a mediunidad o a esto, tal. Ha pasado por un momento en su vida muy difícil. Y entonces a partir de ahí, pues has, has-
has cambiado el chip y has dicho, mira, no, yo tengo que estudiar esto, tengo que hacer esto. Y ahí estamos. Y yo creo que simplemente con hablar y con que mucha gente lo vea, se puede ayudar bastante, ¿eh? Sí, Podemos. normalizar todo esto y para la ayuda de un duelo es que es súper importante, la verdad. El que quiera seguir pues sufriendo, pues que sufra, pero que sepan que por lo menos hay otras cosas y que las vivan. Yo siempre les digo, esto no es de creencia, esto hay que experimentarlo y es sanador. Y todo el mundo que hace ahora, por ejemplo, las sesiones de mediunidad, te dicen, me has cambiado la vida. Y es cierto así, a mí me encanta por eso. Y yo para mí ha sido mi propósito. Podía dedicarme a otra cosa o estar por ahí, no sé. Y digo, fíjate, a mi edad ahora, digo, yo que no creía en nada de esto y que me haya dedicado ahora a acompañar a otros en los procesos de duelo, hacer sesiones de mediunidad y además enseñar a otros que quieran aprender mediunidad, como ha sido tu caso, que para mí ha sido un placer, la verdad, ha sido un gusto. Además que te estrenaste conmigo, nos estrenamos juntos en la escuela de Susurros del Cielo. Y bueno, ahora ahí seguimos y adelante. Yo esto siempre digo que es para honrar a mi hijo y tener un para qué, seguir aquí existiendo para qué, no para hacer bulto ni para hacer ruido, es para acompañar a quien esté preparado y el que no, pues está perfectamente flexible, así que es su deseo. Bueno, pues como te digo, muchas gracias, Carlos, y, y nada, ya vamos hablando y nos veremos en otros podcasts, ¿vale? Les llamaremos así, podcast, ¿vale? Bueno, pues Pues, muchas gracias. gracias a Chao, ti. hasta luego, gracias.